Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Gastroperlas AMG, moderado por el doctor Alberto González. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar en esta ocasión para el nuevo episodio de las Gastroperlas que corresponde al episodio número 32, que tratará acerca de hilio y obstrucción intestinal. Como ustedes saben, a mí me fue encomendado moderar los episodios de temas que compartimos de forma común los cirujanos y los gastroenterólogos. Y en esta ocasión nos acompañan para este tema dos invitados de primera que voy a introducir a continuación. Por un lado, la doctora Montserrat Sabanés Hernández, ella es internista, gastroenteróloga y hepatóloga, y lleva su práctica privada en el Hospital Español de México. Buenas tardes, Montserrat. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y por el otro lado, el doctor Miguel Ángel Carrasco Arronis, él es cirujano general, coloproctólogo y está adscrito a la unidad de alta especialidad del IMSS. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y sin más preámbulos para iniciar la discusión del tema, la primera pregunta se la voy a plantear a la doctora Montserrat y sería preguntarle cuáles son los mecanismos que están involucrados en el movimiento normal del intestino. Bueno, dentro del movimiento del intestino es muy importante que sepamos a lo que se dedica el intestino delgado principalmente va a ser a mezclar y a permitir el tránsito del bolo intestinal hacia el colon. En este movimiento se va a dedicar a mezclar y a permitir que se absorban los alimentos o los nutrientes y va a estar dado principalmente por el parasimpático a través del nervio vago y el simpático a través del plexo esplácnico. Nosotros en el intestino tenemos capas de músculo tanto liso, que van a ser músculo longitudinal, que va a ser el encargado de dar un movimiento propulsivo al contenido intestinal, y por otra parte tenemos unas capas de músculo circular que van a ser las encargadas de hacer que se mezcle el contenido intestinal. Tenemos un marcapasos intestinal, que son las células intersticiales de Cajal, que van a dar unas ondas cortas de movimiento, permitiendo el movimiento propulsivo, es decir, hacia adelante. Y por otra parte tenemos el complejo motor migratorio, que es un movimiento cíclico recurrente que se va a llevar a cabo en el intestino y que nos va a dar 3 fases de movimiento intestinal. Por otra parte, nosotros vamos a tener las diferentes hormonas o las diferentes sustancias que nos van a ayudar en el movimiento intestinal. Una de ellas, que de hecho se secreta en el estómago, va a ser la gastrina. Nos va a ayudar esta principalmente a regular la secreción del ácido y esta va a tener efectos sobre la motilidad duodenal. El duodeno es, pues, como ya sabemos, la primera parte del intestino delgado, ¿no? Otra de las enzimas o de las hormonas que tenemos, perdón, es la secretina. La secretina se va a secretar en el duodeno, nos va a ayudar a neutralizar el ácido y va a promover la secreción de bicarbonato en el páncreas. Va a afectar la motilidad intestinal, disminuyendo el movimiento en el duodeno cuando se secreta. Otras que tenemos van a ser el polipéptido insulinotrópico dependiente de insulina, mejor conocido como HIP, que va a ser secretado con el alimento y va a promover el movimiento endodeno y la liberación de insulina. Por otra parte, tenemos también las incretinas, GLP-1 y GLP-2, que van a ser las encargadas de darnos la sensación de saciedad y van a promover la liberación de insulina, y estas van a ejercer su efecto sobre el intestino, disminuyendo el movimiento, promoviendo la absorción de los nutrientes. Otra de las hormonas va a ser la colecistoquinina, que va a ser liberada en el duodeno en presencia de ácidos grasos y aminoácidos y va a promover la contracción de la vesícula, disminuir el vaciamiento gástrico y promover la liberación de las enzimas pancreáticas. Y finalmente, una muy importante va a ser la motilina, que va a ser liberada en el intestino delgado proximal, y esta va a ser el generador del complejo motor migratorio. Entonces, su principal función va a ser empezar este complejo motor migratorio que va a llevar a cabo todas las fases de la motilidad intestinal que ya conocemos. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues a través de este pequeño repaso hemos visto que participan en el movimiento intestinal mecanismos nerviosos, musculares, hormonales,
Y pues ustedes seguramente habrán relacionado alguna de las hormonas con medicamentos disponibles que tenemos para actuar sobre estas hormonas. Y todo esto se puede ver alterado en las patologías que vamos a tratar hoy, que es el ilio y la oclusión intestinal. La siguiente pregunta se la plantearía al doctor Miguel Ángel, y es si nos pudiera explicar en términos generales cuáles son las diferencias entre un ilio y una oclusión intestinal. Ok, gracias. Pues mira, básicamente el término de oclusión como tal, pues su nombre lo dice, presenta una obstrucción como tal del tránsito intestinal, ya sea de materia intestinal de delgado o del intestino grueso. Y en Lilion, pues estamos hablando de una situación disfuncional del intestino, llámese intestino delgado o intestino grueso. O sea, aquí la diferencia está en que uno hay un motivo que puede ser de barrera, que puede ser mecánico, y el otro una situación funcional. Y va a tener mucha diferencia la definición porque unos se pueden tratar de forma conservadora y otras tienen que ser en automático tratamientos quirúrgicos. Es por eso que sí creo relevante el tema el día de hoy para poder definir, sobre todo, pues yo creo que más adelante con las preguntas, cómo vamos a resolver cada uno de las patologías a tratar, ¿no? Correcto, es decir, en la oclusión siempre hay una causa de barrera o mecánica, algo que obstruye esa propulsión hacia adelante del contenido intestinal, y en el ilio no hay esa barrera, pero el intestino pierde esa capacidad de propulsar su contenido. La siguiente pregunta para la doctora Montserrat sería, ¿cómo se manifiesta un ilio y cuáles son las causas más frecuentes asociadas a un ilio? Y bueno, dejando aparte la causa postoperatoria, es decir, si un paciente tiene un ilio y no ha sido recientemente operado, ¿en qué tenemos que pensar? Bueno, sí, claro, obviamente la causa postoperatoria es muy importante y no solo el tema de el que hayan estado manipulando las asas intestinales, etcétera, sino también obviamente el uso de opioides durante la sedación o durante la anestesia. Causas que no tienen que ver con esto, sepsis abdominal, carcinomatosis peritoneal, implantes de algún tumor en el peritoneo, abscesos que se hayan formado ya sea posquirúrgicos o por otra razón, abscesos por algún problema ginecológico, etcétera. Pacientes que por algún motivo tuvieron un sangrado importante, alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente las alteraciones en el potasio, la hipocalemia, aunque también puede ser, por ejemplo, en pacientes que tienen hiponatremia profunda, uso de ciertos medicamentos como algunos antihipertensivos, como los bloqueadores de canales de calcio, algunos antieméticos que cada vez utilizamos más, como por ejemplo el ondansetron, pacientes que tienen alguna otra enfermedad en alguna otra parte de su cuerpo, los pacientes con neumonía, es frecuente que hagan ilio, los pacientes que tienen algún problema neurológico como un evento vascular cerebral, también ellos es frecuente que puedan presentar ilio, y bueno, principalmente estas son algunas de las principales causas. Obviamente otras enfermedades como el SIPO, que es la pseudoobstrucción intestinal crónica, ¿no? Algunas miopatías, algunas otras enfermedades que ya, enfermedades reumatológicas también, como la esclerodermia, etcétera. Y se va a manifestar principalmente como pues, distensión abdominal, saciedad temprana, el paciente va a tener saciedad temprana o inclusive náusea, vómito o intolerancia a la vía oral. Es importante ahí ver el tiempo de instauración entre los síntomas y que presenta el paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo algo que se va instaurando de manera paulatina o algo que empieza súbito, que empieza con un dolor súbito, porque eso nos haría pensar más en causas mecánicas, ¿no? Algo muy importante, la obstipación, es decir, el no poder canalizar gases, también es un dato frecuente que tienen estos pacientes, lo que ya decía, la intolerancia a la vía oral. Y pues bueno, la exploración física, vamos a tener un paciente con distensión abdominal, dolor generalizado, que van a tener ausencia de los ruidos peristálticos o ruidos peristálticos disminuidos, a diferencia, por ejemplo, de cuando es una obstrucción mecánica, en los que podemos escuchar la famosa peristalsis de lucha o ruidos metálicos, ¿no? Estos van a ser pacientes en los que no vamos a escuchar nada.
Principalmente esos serían los datos como más importantes a la exploración física pues, obviamente a lo que nos refiere el paciente de síntomas. Muchas gracias. Seguramente ante un paciente que está distendido, que está vomitando, que tiene dolor en el abdomen generalizado, que no puede canalizar gases y a lo mejor no ha podido evacuar en varios días, el primer estudio que se nos vendría a la cabeza es una radiografía de abdomen. Doctor, ¿hay forma de distinguir en una radiografía simple de abdomen entre un hilio y una oclusión intestinal? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, básicamente el estudio pues, que se antoja y que se tiene que realizar es una placa simple de abdomen, recordando que si de ser posible que el paciente pueda estar en bipedestación, pues recomendable estar en pie y de cúbito para poder tener bien la orientación y poder ver bien los niveles hidroaéreos y demás. La característica principal del hilio es que hay gas distal y lo vamos a buscar sobre todo a nivel del colon izquierdo y del recto para poder distinguir entre una obstrucción total. Por eso, cuando nosotros hablamos de una situación radiográfica en una obstrucción intestinal, vamos a tener el nivel hidroaéreo muy marcado con una falta de continuidad del aire a nivel del colon, y entonces esto nos va a sugerir que ya no hay un paso y puede ser obstrucción o una oclusión y no un hilio. El hilio básicamente se caracteriza por tener una falta de la motilidad intestinal, pero sí con presencia de gas. Esa es la característica principal en lo que es el hilio en la radiografía de tórax. Obviamente hay más cosas, ¿no? Obviamente, inclusive no nada más con la radiografía de tórax a veces hacemos el diagnóstico. Tenemos que llegar inclusive a la tomografía, ¿no? Que se parece mucho, pero en algunos estudios se ha revelado que no es suficiente la placa simple. Hablo del hilio posoperatorio, no de obstrucción, del hilio posoperatorio, que a veces tenemos que llegar a la tomografía para poder dar bien el diagnóstico, ¿no? Bueno, aprovechando lo que nos dice, ya había comentado la doctora Sabanés que una de las causas más frecuentes de hilio es precisamente el postoperatorio inmediato de un paciente. Cuando un paciente ha sido sometido a una cirugía de abdomen, pues no es raro que hagan un hilio postoperatorio. Y esa es la siguiente pregunta que me gustaría plantearle, doctor Miguel. ¿Qué es un hilio postoperatorio y cuáles son los factores de riesgo que están bien reconocidos para que se desarrolle? Bueno, un hilio posoperatorio como tal se nombra como un hilio esperado en el posoperatorio de una cirugía abdominal. La situación que se da o que podemos nosotros tener como una cuestión de incertidumbre es el hilio posoperatorio prolongado, ¿no? Que ese es el que podemos definir o podemos decir, bueno, ya pasamos de los 4 días esperados y entonces nosotros ese hilio ya no va a estar normal, ¿no? Pero un hilio posoperatorio de una cirugía de abdomen, nosotros lo que más hacemos es cirugía de colónica, es esperado. ¿Y cuáles son los factores que van a contribuir? Pues son varios los factores, ¿no? Uno, pues la misma técnica quirúrgica como tal, o sea, la manipulación, si es abierta, si es laparoscópica, si la situación del paciente tiene manejo adecuado de fluidos, si tiene manejo adecuado de la analgesia, si el paciente tuvo un sangrado importante durante la cirugía, si fue una cirugía electiva o no fue una cirugía electiva. Una cirugía de urgencia siempre va a tener un hilo más prolongado, puesto que va a entrar con ciertos desequilibrios, con inestabilidad. Entonces, esos son los factores que ya sabemos que podemos nosotros controlar para disminuir los riesgos de un hilio prolongado. Ahora, siempre se va a presentar y ya luego vamos a hablar más adelante de los métodos de los que pues, se están haciendo uso para evitar la prolongación del hilio, ¿no? No sé si con eso queda totalmente la respuesta clara. Sí, doctor, correcto. Me gustaría preguntarle también qué puede hacer el cirujano o el anestesiólogo en el preoperatorio, transoperatorio, para evitar que un paciente haga un hilio postoperatorio. Sí, en el preoperatorio, la realidad es que ya de hecho, el protocolo era que está hoy en día teniendo mucho más fuerza y más evidencia para poder, ahora sí que tener las recuperaciones, y lo que más le preocupa
a los gobiernos y demás, los dineros, tener menos días de estancia hospitalaria, de pronta recuperación, menos incapacidad, pues sí se ha visto que las medidas que nosotros podemos tener en el preoperatorio pueden funcionar bastante bien en el manejo, por ejemplo, de una dieta adecuada, inclusive si tienes a líquidos 2 horas antes nada más de ayuno, no hacer los ayunos prolongados como se solían hacer de 8 horas, dependiendo lo que coma el paciente, el anestesiólogo va a estar de acuerdo o no del tipo de anestesia, ocupar no nada más anestesia general con el anestesiólogo, sino hacer una combinación de bloqueo regional para disminuir el dolor, y esto también va a contribuir a la recuperación. En el manejo transoperatorio vamos a tener que el anestesiólogo vaya conociendo realmente cuáles son los agentes que van a poder contribuir a una pronta recuperación. Eso sí es importante, ¿no? O sea, poner la comunicación con el anestesiólogo para poder establecer cuáles son los agentes que más van a afectar a nivel de la recuperación pronta. Y nosotros en la técnica quirúrgica, pues obviamente el manejo de los tejidos que sean lo menos agresivo, lo más sutil, delicado que se pueda con los órganos, introducir compresas de más, tratar de proteger las asas, tratar de estar irrigadas las asas intestinales para poder tener una buena hidratación de ellas, haya menos respuesta inflamatoria y demás, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Una cosa muy importante que se ha visto es lo que usted nos comentaba, que el uso de líquidos transoperatorios intravenosos que utiliza el anestesiólogo, pues tiene mucho impacto, que el paciente no esté en ayuno tantas horas, que sean solamente 2 horas, el uso de sondas, inclusive la movilización temprana del paciente después de la cirugía. La siguiente pregunta me gustaría planteársela a la doctora Montserrat, y es cómo manejamos un hilio, qué fármacos podemos utilizar, siempre es con fármacos, o cómo es que hay que tratar a un paciente en donde se ha demostrado un hilio. Bueno, obviamente depende mucho de la causa, ¿no? Siempre, evidentemente, si tenemos algún trastorno hidroelectrolítico, hay que corregirlo. Las medidas no invasivas o no quirúrgicas que vamos a tener, pues principalmente va a ser el ayuno. Ya una vez que ya tenemos el diagnóstico de hilio, el ayuno, dejar al paciente en ayuno, utilizar descompresión con sonda, ya sea sonda nasogástrica o algunos dicen que sonda nasoenteral. Hay algunos estudios que te dicen que es similar una sonda u otra. Por facilidad, pues creo que se prefiere la sonda nasogástrica, aunque por ahí hay algunos estudios que dicen que puede irles un poquito mejor a los pacientes con sondas más largas. Pero bueno, eso es lo primero, ¿no? La descompresión y el ayuno. Con estas medidas, entre el 70 y el 90% de los pacientes van a resolver sus síntomas. Hay otras cosas que se utilizan, que generalmente utilizamos. Por ejemplo, el uso de medio de contraste hidrosoluble hipertónico. Hay algunos estudios donde dicen que, bueno, este medio de contraste lo que va a hacer es disminuir el edema de las asas y estimular la peristalsis, ¿no? Entonces, la verdad es que los gastroenterólogos lo utilizamos mucho. No hay mucha evidencia, pero lo que, bueno, algunos estudios dicen que ayuda a resolver más rápido el hilio en aquellos pacientes que no van a requerir una cirugía, es decir, o sea, resuelve el hilio que se iba a resolver pero sin cirugía, pero lo resuelve más rápido, y esto hace que el paciente tenga menos tiempo de estancia intrahospitalaria. Entonces, eso es alguna de las medidas que nosotros utilizamos. Algunos otros medicamentos obviamente dependen mucho también de la particularidad de cada paciente, pero utilizábamos mucho el lactobionato de eritromicina, que es un agente análogo de la motilina, que platicábamos, ¿no? que tiene este efecto en el movimiento intestinal. Actualmente es difícil encontrarla en México, pero esto era una de las cosas que utilizábamos. Algunas veces podemos hacer pruebas con neostigmina, aunque esto es más como para el colon, y algunos medicamentos que se han utilizado o que se han intentado utilizar, como los procinéticos. Sabemos que tenemos procinéticos que actúan a diferente nivel. En algunos pacientes se utiliza, por ejemplo, se intenta utilizar la metoclopramida, que aunque tiene un efecto principalmente de vaciamiento gástrico, puede llegar a tener un efecto en el movimiento intestinal.
algunos otros procinéticos. Actualmente hay nuevos estudios con prucaloprida, que es un enterocinético propiamente dicho, que tiene efecto a nivel de diferentes partes del intestino y se ha visto que tiene buen efecto en el tratamiento de los pacientes que tienen hilio, principalmente hilio postoperatorio, pero bueno, hay estudios en los pacientes con hilio en el que se les puede dar la prucaloprida. Principalmente esos son los medicamentos que llegamos a utilizar. Hay un medicamento que ha sido como muy mencionado para el manejo del hilio, que es el Albimopan. Este medicamento, ¿cuál es su efecto? ¿Para qué sirve? Y si lo podemos conseguir en México, doctora. No lo podemos conseguir en México, ese es un grave problema. Sí, principalmente se habla de él en el contexto del paciente que tiene hilio asociado o relacionado a opioides, pero sí, desgraciadamente no lo podemos conseguir. Es un medicamento que en los estudios que se han hecho pues tiene buenos resultados, pero pues sí, necesitamos que alguien lo traiga a México. Gracias, doctora. Sí, aquí nada más lo que quiero mencionar sobre lo del uso de sondas y demás, que sí quede claro que las sondas de uso rutinario para las cirugías ya están abandonadas, tienen muchos años, o sea, las sondas para el uso ya para evitarlo, se te tiene que dar tratamiento ya que está presente la distensión, ya que está presente el dato del hilio, es cuando se lleva a utilizar la sonda, pero no, de ninguna manera podemos nosotros pensar que dejar una sonda nasogástrica va a evitar un hilio. Eso es algo que me gustaría dejarlo muy claro, que parece que a lo mejor que ya no se utiliza, pero pues yo lo veo día a día, pacientes que los someten a cirugías abdominales grandes, inclusive ginecológicas, que les dejan sondas. Esto se ha demostrado que se retrasa, o sea, el uso de la sonda es básicamente ya como tratamiento del hilio o la oclusión, pero no de forma rutinaria. Y de hecho, pues el protocolo ERAS o los protocolos de recuperación temprana están a favor de dejar inclusive ni drenajes ni sondas, ¿no? Eso es bien importante que lo sepamos y los que hacen medicina actualizada, pues sabemos que eso pues ya no se usa hace mucho, pero lo vemos y seguido, ¿eh? Y en relación a los medicamentos para el hilio, yo le voy a hacer mi opinión. Yo la verdad es que no ocupo ni un medicamento. Yo para un hilio no ocupo ni un solo medicamento, ni procinético de ni uno. ¿Por qué? Porque la verdad es que creo que cuando yo la experiencia que he tenido con el metoclopramida más en extrapiramidales, cuando le pongo dosis alta, entonces, y opero mucho paciente viejito, o sea, entonces esos pacientes te hacen extrapiramidal. El uso de los demás procinéticos colónicos y demás, todavía no me animo. La verdad es que lo que ocupo yo para el hilio es la movilización y la movilización temprana. Sí, Y claro. sí, cuando tengo un hilio prolongado, definitivamente la zona nasogástrica sí se ocupa, pero ya cuando estoy hablando de un hilio prolongado, por eso creo que estuvo bien la pregunta que hizo el doctor cuando decimos cuándo es un hilio y cuándo es un hilio prolongado, para que sepamos en qué momento vamos a utilizar. Si ya tienes un paciente de 4 días de evolución, no te jala, pues entonces es un hilio prolongado. Ese ya hay que darle tratamiento a ese hilio, ¿no? Doctor, aprovechando lo que nos dice, ¿qué opinión tiene usted de distintos estudios que se han hecho para el manejo del hilio postoperatorio, dándoles a los pacientes a masticar chicles o utilizar el café para el manejo del hilio postoperatorio? Fíjate que está bien interesante, porque sí hay estudios bien, o sea, por Cochrane, bien diseñados, bien hechos, en los cuales le favorecen el uso pues la goma de mascar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es como una especie de engaño, ¿no? Que estás como que queriendo comer, haces la función como que quieres comer, pero pues no pasa nada y entonces estimulas ahí el tránsito intestinal y sí hay estudios que lo han evidenciado, pero también hay otros estudios que han dicho no son lo suficientemente poderosos como para evitar el hilio, ¿no? O sea, son medidas que podemos ocupar ya cuando pues, no nos ha funcionado la movilización, el manejo de analgésico y demás, ¿no? Y sí tienen una evidencia científica de su utilidad. El café como tal, pues la verdad es que se antoja hasta rico, ¿no? Tomar café después de un postoperatorio, pues debe estar rico y que sea agradable para el paciente, pero está más diseñado para estimulación colónica. Realmente el café tiene menos estudios que puedan tener evidencia de una
de una utilidad, aunque sí hay unos ensayos que justifican la utilidad de para el indio posoperatorio. Siendo la goma mascar prometedora, la verdad es que creo que es una medida muy simple que se puede ocupar y no va a hacer daño, o sea, salvo que, bueno, un poquito de aerofagia, pero pues de ahí en fuera creo que es un método que se puede ocupar muy bien para evitar un ilio prolongado o para combatir el ilio prolongado, ¿no? Digo, y hay otras sustancias y cosas que se han venido utilizando, pero básicamente yo le encuentro utilidad a estos, como mencionas, porque son prácticos, no los tenemos aquí a la mano. Gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta se la voy a hacer a la doctora Sabanés. Ya más o menos nos había hablado del cuadro clínico de un ilio y quería preguntarle cuáles los hallazgos característicos en un paciente, de qué se queja, cuáles son los hallazgos a la exploración de un paciente que está ocluido, que tiene una oclusión intestinal. Bueno, un poquito lo que comentábamos hace ratito, el paciente se va a quejar de náusea, generalmente es un paciente que no va a estar, aunque intolerancia a la vía oral o náusea o saciedad temprana, distensión abdominal, incapacidad para canalizar los gases o la famosa obstipación. Ahí también nos comentaban sobre pues, cuál va a ser como las características del vómito y creo que había una pregunta de si era importante o no hacerle semiología al vómito. Siempre es muy importante hacerle semiología al vómito. ¿Por qué? Porque en la semiología del vómito nos podemos dar cuenta pues, de muchas cosas, desde por ejemplo, un vómito retencionista, ¿no? Aquel que despierta al paciente en la noche, el vómito que no viene precedido de náusea, que son los alimentos del día anterior, ¿no? Eso nos puede hablar más de alguna oclusión alta o de algo que nos está imposibilitando el vaciamiento gástrico. Obviamente las características, ¿no? Que si es el vómito pues más como un contenido intestinal, alimentos no digeridos, o sea, eso nos va a hablar de que hay algo que está imposibilitando el tránsito intestinal. Otros hallazgos a la exploración física, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? El paciente va a ser un paciente que va a estar distendido, va a tener dolor abdominal, va a haber disminución en los ruidos, ¿no? A lo que decíamos, a diferencia de, por ejemplo, el paciente que trae una obstrucción mecánica, que vamos a tener peristalsis de lucha, vamos a tener otras características, el tiempo de instauración de los síntomas también es muy importante. El paciente que tiene un tiempo de instauración rápida, pues generalmente vamos a pensar más en algo mecánico, a diferencia del paciente que tiene un tiempo de instauración pues, paulatino, progresivo, pues podemos pensar en otras causas que no van a ser principalmente mecánicas, ¿no? Y bueno, igual la peristalsis, ¿no? Aquel paciente que se le escucha peristalsis de lucha, pues pensaremos más en algo mecánico, a diferencia del paciente que tiene los ruidos abolidos o disminuidos, ¿no? Pero bueno, claro que todo es clínica, todo son, siempre nos tenemos que apoyar de otros estudios pues, más sólidos, ¿no? Como los estudios de gabinete, etcétera. Totalmente. Y aquí, bueno, para hacer la diferencia entre ilio y oclusión intestinal, pues ya nos ha quedado claro que los antecedentes del paciente son importantes, qué medicamentos toma, si ha sido operado, qué tan recientemente, cuántas cirugías tiene, si la cirugía se complicó, si tuvo sepsis. ¿Sirve de algo el tacto rectal, Montserrat, para distinguir entre una oclusión o un ilio, o tiene alguna utilidad en la exploración de estos pacientes? Pues bueno, a ver, se supone que parte de la exploración física siempre tiene que haber un tacto rectal. Probablemente pensando en una obstrucción baja, nos podría ayudar a ver si hay algún tumor o algo, si el ámpula está vacía o no, pero creo que pues todos son como cosas que se complementan. No podríamos descartar algo pues, afuera de que hay un tumor o no, con el tacto rectal, ¿no? O sea, sí es parte de la exploración física, pero pues creo que no nos va a descartar o no nos va a hacer decidir algo simplemente con el tacto rectal. Pero creo que el doctor coloproctólogo Doctor Carrasco. en eso. Y la verdad es que no puedo evitar hablar sobre Sí, por tacto favor. rectal. Discúlpenme, pero No, pues claro. aquí la cuestión es que el tacto rectal sí tiene su indicación. La verdad es que todo paciente ocluido, a mi parecer, creo que todos los debe llevar un tacto rectal. Una de las situaciones que se puede llegar a presentar en pacientes ocluidos, que sobre todo que operaste de urgencias, es que puedan tener una impactación fecal. Esos pacientes pueden estar impactados.
¿Por qué? Porque como no hubo tránsito por mucho tiempo, no hubo propulsión y entonces se quedó ahí la poposita. Y yo he tenido varios pacientes que sí se impactan y porque la oclusión es alta, o sea, es oclusión del intestino delgado, dejó de pasar el popó y se impactó al paciente. Y el tacto rectal tiene una función ahí para desimpactar y también tiene cierto estímulo para estimular el recto y pues, obviamente tener un poco más rápido el tránsito de colon, ¿no? Creo que tiene Sí, utilidad, exacto. digo, soy Sí, lo que coloproctólogo, siempre no. dicen, ¿no? Siempre hay que hacerle tacto rectal a los pacientes y sí, búsqueda de masas, búsqueda de, o sea, ver si el ámpula está libre o no y ya eso nos Exacto, ayudaría como pues, a pensar en otras causas. Que sí, en los pacientes de edad avanzada es frecuente que lleguen con oclusión intestinal así o con es. datos de oclusión intestinal y lo que tienen es una impactación terrible, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, completamente de acuerdo, doctor. seguro, y varios, ¿eh? Sí, Gracias, sí. doctores. Bueno. La siguiente pregunta me gustaría hacérsela al doctor Miguel y es si nos puede hacer la diferenciación entre una oclusión alta y una oclusión baja. Cuando nosotros hablamos de oclusión alta, estamos hablando del intestino delgado y oclusión baja hablamos de la oclusión a nivel del colon o la parte distal del intestino delgado. Básicamente, anatómicamente, ese es el comportamiento de decir si es alta o es baja. Pero, ¿cuál es la importancia? El manejo cambia. Si es una alta, que si es una baja, porque vamos a suponer o vamos a empezar a tener diagnósticos diferenciales diferentes. Por eso la importancia, porque dice, bueno, pues de cualquier modo está ocluido. Pues sí, pues es lo mismo el manejo del alta que la baja. Por eso es importante tener muy claro con un estudio de imagen de dónde viene. Obviamente, con una simple radiografía de abdomen sí te puedes dar cuenta, o sea, sí, pero pues ahí ya para ser más específico y demás, pues viene el uso de la tomografía con medio de contraste. Y sí me gustaría hacerlo bien claro, medio de contraste oral e IV. Es importante que tengamos esa situación. No sé si vaya a ser otra pregunta, pero me gustaría dejarlo aquí claro. ¿Por qué tiene que ser IV? Porque es como nosotros vamos a darnos cuenta si hay un cambio de isquemia, hay algún dato de alarma de ese paciente con oclusión intestinal. Por eso la tomografía es importante que sea IV. Y oral, si lo permite, pero realmente el paciente ocluido difícilmente va a tolerar el medio de contraste, el ocluido real. Te va a ayudar mucho para ese paciente con íleo, con ese paciente con oclusión parcial, porque es importante también diferenciar entre oclusión total y oclusión parcial. A título personal, el término suboclusión no me gusta, creo que no está bien, creo que debe ser oclusión total o parcial. Bueno, pero referente al alto y bajo, pues creo que es intestino delgado y intestino grueso, pues queda básicamente práctico, ¿no? Para poder diferenciar. Pero aquí lo que radica la importancia es el método que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico preciso y después el manejo, ¿no? Realmente podríamos decir que la referencia anatómica que nos permite hablar de una oclusión intestinal alta y baja es la válvula ileocecal, que vale hacer la pena la diferencia con el sangrado de tubo digestivo bajo, que también, alto y bajo, que también tiene su referencia anatómica, que es el Claro, ángulo de Treitz. claro. Doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes de una oclusión intestinal alta y cuáles las más frecuentes de una oclusión baja? Por mucho, hasta el 70% de los pacientes que van a presentar oclusión intestinal delgada es por adherencia, y eso es una literatura internacional. Después van a venir las hernias y después los tumores. Hay algunas literaturas que, digo, las adherencias son la número uno de todas, eso no hay discusión. Bueno, obviamente las adherencias como tal tienen el antecedente de presentarse oclusión hasta el 90%, porque hay un 10% que puede haber oclusión por adherencia sin tener la presencia de una de cada 10 presentar oclusión por adherencias sin tener antecedentes de cirugía. Creo que no es una cifra tan baja, ¿no? Como, no tiene cirugía, no se opera, porque no. Hay un porcentaje, poco, pero lo hay. Y la presencia de hernias aquí en México pues es bastante importante, ¿por qué? Porque la hernia aquí en México se opera hasta que duele, no se opera antes. Y los tumores, pues en frecuencia también son datos de, ¿no? Ya por último, pues, son enfermedades inflamatorias, pues aquí en México no es tan frecuente, ¿no? Como en Europa. Y en la baja, el número uno es la oclusión por adenocarcinoma, sobre todo de colon, obviamente, y
Fíjate que algo muy chistoso es que la literatura internacional marca los volvulus y la enfermedad diverticular como tercer lugar. Yo te voy a ser sincero, en mi práctica clínica lo que más supero de oclusión es enfermedad diverticular, inclusive más que el cáncer de colon. En México, la enfermedad diverticular tiene una importancia en la oclusión intestinal. Pero sí, la número 1 es cáncer de colon, literatura internacional volvulus, aunque en México es la enfermedad diverticular, y los volvulus como tal son tercera causa, ¿no? Hay más, ¿no?, en especificación. Muchas gracias, doctor. Dos cosas muy importantes que me gustaría recalcar. Una es estos datos a la exploración física, ¿no? Si tenemos un paciente operado que tiene antecedentes de tener cirugías abdominales, hay que buscar las cicatrices a la exploración o quizás hernias ventrales. Y si el abdomen es virgen a cirugías, pues tenemos que pensar en hernias, ¿no? Y de hecho, en la edad pediátrica las hernias también son una causa frecuente de oclusión intestinal. Y bueno, pues la otra, ya lo habíamos comentado en un podcast anterior, que quizás a los médicos que practicamos actualmente vemos oclusiones intestinales, pues va a ser cada vez más frecuente ver estenosis benignas del colon que condicionen oclusiones intestinales por el manejo conservador de la enfermedad diverticular. Bueno, la siguiente pregunta me gustaría planteársela a la doctora Sabanes, y es, ¿qué pacientes? Porque el gran problema de manejar un paciente ocluido que tiene una causa mecánica, una hernia, una adherencia, un tumor, es decidir qué paciente se tiene que operar y a qué paciente podemos manejar conservadoramente. ¿Quiénes serían candidatos a un tratamiento conservador y en qué consiste ese tratamiento, doctora? Bueno, obviamente yo creo que lo principal va a ser, obviamente, el contexto de cada paciente. El tratamiento conservador lo vamos a decidir en aquel, pues en que no tengamos evidencia de una obstrucción mecánica, ¿no? Que tengamos una evidencia obvia, como por ejemplo el desequilibrio hidroelectrolítico, medicamentos, etcétera, y que no haya evidencia de alguna cuestión obstructiva franca en los estudios de imagen, ¿no? Y bueno, el manejo, que era un poquito lo que platicábamos hace ratito, pues es primero el ayuno, ¿no? El ayuno va a ser de lo más importante, la descompresión por medio de una sonda y pues básicamente esos van a ser como los primeros manejos. El uso de ciertas sustancias, como platicábamos hace ratito, como el medio de contraste hidrosoluble hipertónico, pues lo utilizamos en pacientes en los que nos va a ayudar en pacientes que no tengan una indicación quirúrgica, ¿no? O sea, es decir, el medio de contraste no baja la necesidad o no quita la necesidad de cirugía en aquellos pacientes que requieren una cirugía, pero sí nos va a ayudar en el paciente que no requiere cirugía a que se resuelva más rápido el hilio y a que el paciente tenga menos días de estancia hospitalaria, y también va a ser un buen predictor. Eso sí, también nos sirve, y hay algunos estudios en los que se ve que el paso del medio de contraste hacia el término del colon nos va a ayudar a predecir que el paciente pues no va a requerir una cirugía, ¿no? Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para decirnos que el hilio pues ya se resolvió. Entonces también eso, por eso también pues utilizamos a veces el medio de contraste. Entre el 70 y el 90% de los pacientes que obviamente que no tienen una indicación quirúrgica van a mejorar o se va a resolver el hilio con la sonda y con el ayuno. Otras cosas de las que platicábamos un poquito pueden ser, pues a veces nos vemos tentados a utilizar ciertos medicamentos como procinéticos o enterocinéticos, los agonistas de la motilina, que sabemos que ahorita en México ya está muy escaso con la actividad de eritromicina, pero bueno, generalmente con las puras medidas de sonda y ayuno, el paciente entre un 70 y un 90% va a presentar resolución del cuadro, siempre y cuando no es un paciente que requiere cirugía. Muchas gracias, doctora. Es importante redondear aquí la idea de que, a pesar de que siendo la causa más frecuente de la oclusión las adherencias, pues hasta el 70% o un poco más de los pacientes que son sometidos a tratamiento conservador, el uso de una sonda nasogástrica, el ayuno, etcétera, va a resolver sin necesidad de cirugía. Pero hay como unos hallazgos que durante la exploración o el abordaje inicial del paciente
nos indicarían claramente que ese paciente no es candidato a un tratamiento conservador. ¿Cuáles serían esos hallazgos, doctor? ¿Qué datos a la exploración en el abordaje inicial del paciente nos dirían, no, este paciente no podemos esperar? Sí, fíjate que eso es importante porque aquí la cuestión de la oclusión, pues hay que ser, primero, tú no puedes decir, ese paciente le va a dar tratamiento conservador porque la mayoría responde. No, lo primero que tenemos que buscar es que no sea quirúrgico el paciente. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen una inminencia quirúrgica? Primero, en exploración física, aquellos que tienen una hernia estrangulada por datos obviamente físicos que están encarcerada con datos ya con isquemia y demás, pues son pacientes que no pueden esperar, hay que operarlos de forma inmediata. Pacientes con datos de perforación, ya con una simple placa de abdomen de pie, puedes darte cuenta. Yo en mi protocolo en una oclusión intestinal siempre pido una placa de tórax. Yo sé que hay quienes están en la controversia que por la tórax, pero yo sí la pido en la oclusión intestinal para ver bien los diafragmas, para ver la presencia o no de aire libre. Esos pacientes se tienen que operar de forma inmediata. Y aquellos pacientes que tienen datos de irritación peritoneal, que son los que tienen una dificultad mucho más allá del cirujano, ¿no? Que no nada más es, pues tiene adherencias, sí, echa platos, pero si el paciente está ocluido y tiene datos de irritación peritoneal, ese paciente inclusive sin la tomografía puede pasar a quirófano, siempre y cuando obviamente no nada más sea el tocar el abdomen, que te rebote, eso es un dato clínico, pero tienes que complementarlo obviamente con leucocitosis de más de 10,000, una PCR que tenga más de 75, que te den datos de datos de respuesta sistémica ya con datos de peritonitis son los pacientes que no pueden esperar y dar manejo conservador. El paciente con manejo conservador básicamente se relaciona el paciente con datos de oclusión por adherencias, ¿no? El que sabes que si lo operas le va a ir peor a ese paciente. Entonces es el que se le tiene que dar conservador sin tener la presencia de isquemia, de peritonitis, ¿no? O perforación. Bueno, aquí podemos sacar a colación los criterios que mencionan las guías de Boloña, que las guías de Boloña están enfocadas, digamos, al manejo de las oclusiones intestinales altas por adherencias. Y bueno, son unos criterios que están ahí bien establecidos en la guía que nos ayudan a determinar qué paciente tiene mal pronóstico en cuanto al manejo conservador, es decir, que no va a responder al manejo conservador y que deberíamos de considerar operarlo. De un inicio descartamos todas estas cosas que nos acaba de decir el doctor, no tenía irritación peritoneal, aire libre, no era una hernia estrangulada. Decidimos manejarlo conservadoramente y estos indicadores nos hacen saber que probablemente el manejo conservador no va a ser suficiente. No sé si nos los pueda enlistar, doctor, estos factores de las guías de Boloña. Pues mira, aquí los de falla de tratamiento está en relación a la persistencia de obstrucción de mayor de 72 horas, un drenaje mayor de 500 mililitros aproximadamente en 3 días, un dato de isquemia y peritonitis obviamente, el dato de una PCR de 75, leucocitosis mayor de 10,000 y pues obviamente el aire libre como tal y fluidos de 500 mililitros aproximadamente son los que nos catalogamos como falla al tratamiento conservador, ¿no? Y esos pacientes pasan a cirugía, ¿no? Sí, digo, básicamente la controversia está y los criterios están para esos pacientes que no quieres operar porque sabes que se van a complicar más porque le vas a hacer más adherencias, ¿no? Ser muy claros, o sea, no es para todos, es para ese paciente que ya sabes que tiene síndrome adherencial, que tiene adherencias, y ese paciente, si lo vas a meter a otro operar, pues le vas a hacer más adherencias. Trata de evitarlo, pero si cumple esos criterios es que ya falló tu tratamiento conservador y lo tienes que operar, porque la falla de oportuna o la falta oportuna de tratamiento va a aumentar la morbimortalidad de estos pacientes junto con la estancia hospitalaria, los costos y demás. O sea, tampoco podemos ser tan indolentes. El paciente aguanta. No aguanta. El paciente tiene criterios para meterlos a operar. Creo que las guías de Boloña con dos criterios me parecen importantes. Termina con una controversia en el manejo del paciente ocluido, que es cuánto tiempo le doy manejo conservador, cuánto tiempo tengo que esperar. Y es un paciente al que hay que estar evaluando de forma constante, ¿no? Porque puede ser que en el momento en el que empieza la oclusión no tenga datos de irritación peritoneal, pero a lo mejor mañana que lo volvemos a revisar
ya tiene irritación peritoneal y eso es una indicación de cirugía, sin ninguna duda. Y bueno, los dos factores a los que me refiero son los que usted mencionó, que es más de 32 horas con datos de oclusión intestinal y el gasto mayor a 500 mililitros por la sonda nasogástrica. La siguiente pregunta se la haría a la doctora Montserrat y es, estos pacientes que están ocluidos y que van a estar ocluidos un par de días en lo que terminan de resolver, ¿a todos hay que ponerles antibiótico? Bueno, de hecho, el uso de antibiótico tiene una evidencia bastante malona en cuanto a que sea una indicación universal. Creo que se piensa en dejarle el antibiótico a los pacientes. ¿Por qué? Porque puede haber translocación bacteriana, pero actualmente no hay una indicación sólida que nos diga que tenemos que dejarle a todos los pacientes el antibiótico. Obviamente, si hay pues sospecha de perforación o si es, por ejemplo, algo secundario a algún proceso intraabdominal como, no sé, una diverticulitis o abscesos, no sé, de las causas que platicábamos, pues bueno, obviamente en esos pacientes sí, pero actualmente la evidencia para dejárselo a todos los pacientes de forma rutinaria todavía no tenemos ese grado de evidencia como para una indicación de siempre dejárselo. Ya nos decía el doctor que la proteína C reactiva y el nivel de leucocitos nos pueden ayudar a tomar la decisión de someter al paciente a una cirugía. Pero otra variable que entra en juego y que siempre como que importa mucho en la valoración de estos pacientes es el lactato. Y es otra pregunta para la doctora Montserrat. ¿Debemos considerar los niveles de lactato y, por ejemplo, de procalcitonina en el abordaje de estos pacientes? ¿Nos sirve de algo? Pues mira, como siempre, hay cosas que tienen un valor predictivo positivo, que tienen alta sensibilidad, pero muy poca especificidad, y que ya por ejemplo el lactato, pues sí hay muchos estudios y principalmente lo utilizan mucho en pacientes que tienen cuestiones isquémicas, ¿no? O sea, la isquemia mesentérica creo que es de lo que más han intentado estudiar el valor del lactato, pero pues lo que se ve es, pues sí, el lactato elevado tiene mucha sensibilidad, pero un lactato bajo no te descarta la necesidad de meter a un paciente a cirugía. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de toda la fisiopatología y demás de por qué se libera el lactato, pues quiere decir que ya tuvo que haber tenido un tiempo pues relativamente prolongado el asa intestinal o el órgano de sufrimiento y de hipoxia para que se libere el lactato, ¿no? Porque entran ahí todos los ciclos de respiración anaerobia y otras cosas que es como se empieza a liberar o a producir el lactato. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene un lactato negativo, no vas a decir, bueno, no lo meto a cirugía, a pesar de que tenga otros datos más importantes y más objetivos, ¿no? Entonces, si en isquemia intestinal el lactato ha resultado ser bastante malo en pacientes que van iniciando o que tienen poco tiempo del proceso, pues obviamente en otras patologías, pues menos nos va a ayudar a tomar una decisión, ¿no? Si está elevado, pues bueno, sabes que hay sufrimiento, pero si está negativo, no te va a descartar que el paciente traiga un proceso grave, ¿no? Lo mismo pasa con la procalcitonina. La procalcitonina tiene un valor predictivo positivo, es decir, mi paciente, pues sí salió con la procalcitonina elevada, tal vez ese paciente sí tiene mayor indicación o sea más probable que traiga una patología que requiera cirugía. Pero el que tu procalcitonina esté negativa no significa que el paciente ya se libró y que lo vas a mandar con el gastro clínico, ¿no? O sea, creo que más bien te ayudan a decir sí, pero no te ayudan a tomar la decisión de que tu paciente no trae un problema quirúrgico. Entonces, esa es la limitante muchas veces de este tipo de marcadores, ¿no? O sea, que no nos van a excluir un problema quirúrgico, simplemente si está presente, pues te ayuda tal vez a decidirte ahora sí a meterte, pero si no está presente, no te vas a quedar tranquilo a decir que tu paciente no tiene indicación de cirugía o que no trae un proceso pues grave, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues a lo largo de la discusión del tema nos ha ido quedando claro cuál es el papel de la tomografía y por qué la tomografía contrastada, como bien lo decía el doctor, pues se considera el estándar de oro en el abordaje de una oclusión intestinal.
no solamente nos va a ayudar a ser más objetivos en la determinación de la causa, sino que también nos va a descartar o confirmar complicaciones que nos pueden obligar a operar al paciente. Y la siguiente pregunta se la haría al doctor Carrasco. Doctor, ¿es posible operar una oclusión intestinal por cirugía laparoscópica? La respuesta es sí, sí se puede. Y la otra respuesta es a pacientes seleccionados. O sea, no se puede operar a todo el paciente ocluido por vía laparoscópica. Tiene que tener el paciente ciertas condiciones. Primero, pues lo que ya sabemos, estabilidad, hemodinámica en el sentido de poder rozar más rápido y un compromiso pulmonar que no tenga el paciente para poder hacer vía laparoscópica. Realmente los beneficios y los estudios que hay sí ratifican los beneficios de la laparoscopía como en cualquier otra intervención, rápida recuperación, menos inicio de hernias, una estancia prolongada hospitalaria menor. Digo, sí hay beneficios. Es claro que si se puede hacer por laparoscopía es superior, hace menos adherencias, hablando del tema de oclusión. Entonces esa es una gran ventaja en los pacientes que están ocluidos. Pero no es para todos, o sea, no se puede operar a todo el paciente ocluido con laparoscopía, y específicamente en la de oclusión alta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cirugía de colon, la cirugía que te presenta por oclusión, y si es enfermedad diverticular, pues bueno, te vas a echar el torito con enfermedad diverticular, sí se podría. O si es tumor, pues se podría también. Pero aquí el paciente ocluido por adherencias tiene que tener cierta selección al paciente, o sea, mencionan como requisito tener menos de 2 laparotomías para poder tener como una ventaja en la cirugía laparoscópica y tener un experto laparoscopista ahí al lado, o tú ser el experto, ¿no? Entonces, no es para todos, ese es lamentable, no es como la cole o el apéndice, que todos van por láparos. Ahora, ¿qué hago yo? Yo cuando tengo un paciente que realmente sé que no me va a tener dificultad el abordaje con los puertos, lo intento laparoscópico. ¿Qué puede pasar? ¿Sabes qué? No puedo, no veo, la convierto y listo, ya. O sea, eso hago yo, eso hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque le damos el beneficio al paciente de hacerlo por mínima invasión con menos riesgo de creación de más adherencias. Por eso, no porque nos decíamos en que tú, si tú eres laparoscopista, yo lo puedo. No, el beneficio es claro, sí lo hay. Entonces, sí es una herramienta que está, pero no es para todo, desafortunadamente, porque pacientes que están ocluidos, no te dejas hacer techo, no hay por dónde entrar, entonces sí dificulta técnicamente el abordaje, ¿no? Y un dato bien interesante que me pareció que mencionan en las medidas de Boloña es que de un número, creo que eran más de 100 cirujanos, le preguntaron si hacen abordaje laparoscópico para oclusión y el 60% dijo que sí. Ok, pero de ese 60% ellos dijeron que solamente el 15% de sus cirugías de laparotomía las hacen por laparoscopía, se hace muy bajo. Entonces no es un abordaje rutinario, y no porque no esté de moda o no vaya a pasar, sino que creo que técnicamente tiene sus dificultades y sus indicaciones, ¿no? Totalmente, las guías de Boloña son enfáticas en eso, ¿no? En la experiencia del cirujano haciendo abordajes laparoscópicos, en especial en el contexto de estos pacientes, y también la recomendación de menos de 2 laparotomías para poderlo intentar. Doctor, ¿qué opinión le merecen todos estos productos que existen para evitar la formación de adherencias, como el ácido hialurónico, los geles que aplicamos durante las laparotomías, la carboximetilcelulosa? ¿Hay suficiente evidencia como para utilizarlos? Porque son muy caros. Pues fíjate que estuvimos haciendo la revisión, y hay bibliografía que efectivamente dice que sí son lo suficientemente efectivos como para tener la inversión. De hecho, las guías de Boloña lo recomiendan. Se recomienda el uso de estas barreras para poder prevenir la creación de nuevas adherencias. O sea, aquí lo que sí es cierto, que cierta bibliografía está en contra por los costos, no es que es demasiado costoso o efectivo. Y hay artículos que dicen, sabes que no conviene, no es costo efectivo este producto. Las guías de Boloña sí lo recomiendan, el uso de
de barreras para poder prevenir adherencias, ¿no? Yo en lo particular no tengo experiencia utilizándolas, esa es la verdad, no utilizamos mucho. Si acaso el Surgicel es lo que más o menos nosotros tratamos de ocupar como cierta barrera cuando podemos tenerlo, pues obviamente son muy pequeñas como para poner en todas las adherencias, pero si ocupamos, por ejemplo, los lechos hepáticos que sabemos que van a estar ahí muy cruentos y demás, los ponemos no nada más con el fin hemostático, sino con el fin de también evitar esa adherencia, ¿no? Pero son recomendables, van a agarrar fuerza, van a salir, van a perder patentes seguramente más adelante y van a ser más accesibles y creo que van a ser una buena opción. Gracias, doctor. Y bueno, otra pregunta para la doctora Montserrat, que ya habíamos visto que una causa frecuente de oclusión intestinal baja son los tumores malignos del colon. ¿Qué tan frecuente o digamos qué porcentaje del total de las oclusiones son malignas? Bueno, revisando la literatura, es entre el 10 y el 20% de las obstrucciones bajas van a ser secundarias a una obstrucción maligna. Obviamente todo pues, depende del contexto del paciente, ¿no? Pero eso es más o menos lo que se reporta. Entre el 10 y el 20% de las obstrucciones van a ser, de las obstrucciones bajas, perdón, van a ser pues malignas, ¿no? O con un tumor. Doctor, ¿cuál sería como en general el algoritmo del manejo de una oclusión intestinal baja? Porque es otra cosa que se discute mucho, si operarlos directamente o ponerles un stent y hacer una cirugía como de puente. ¿Cuál diría usted que es el algoritmo general? Entiendo que la pregunta es en el contexto de tumor, ¿no? Sí. De cáncer. Así es. Ok. Bueno, aquí la situación, las guías recomiendan que siempre que sea posible resecar el tumor, hay que resecarlo. O sea, sí hay que resecar el tumor, siempre y cuando el paciente esté estable, que sea una cirugía no con un volumen pequeño, no hay realmente para quién es pequeño y para quién es grande, no está determinado, pero sí que sea un tumor que pueda ser de fácil extracción y entonces se recomienda la resección. Si el paciente está inestable, la recomendación es hacer una colostomía en asa, ya sea de transverso o sea de sigmoide. Esa es la recomendación. Yo la verdad, les voy a ser sincero, odio las colostomías de transverso. Esos son un dolor de cabeza porque la restitución son un dolor de cabeza. Hagan a mi consideración colostomías en asa de sigmoides. Eso es mi recomendación en el sentido de que técnicamente es mucho más fácil. Bueno, pero eso es en el paciente inestable, que no sabes, híjole, o de recto, o paciente que tiene cáncer de recto, o sea, tú agarras, entras, sabes que está abajo de la reflexión peritoneal, ese es un cáncer de recto, sabes que no lo toques, ese paciente lo vas a derivar porque va a ir a neoadyuvancia. El paciente que tiene una oclusión a nivel de sigmoides, está fácil, está móvil, sabes que quítaselo, déjale un Harman y le dejas una ileostomía si está inestable. Hay quienes sí dicen, ¿sabes qué? Hay que hacerle en un solo estadio. Se puede, siempre que el paciente esté estable, que ese paciente esté, que no esté tan desnutrido. El paciente ocluido crónico tiene algo característico y nos ha pasado últimamente a nosotros. Ese paciente está desnutrido. O sea, el paciente desnutrido desafortunadamente no es un candidato para hacer una anastomosis primaria. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Paciente estable, que el tumor es fácil de quitar, hay que hacer la resección. Se puede dejar o no estoma de acuerdo a las condiciones del paciente, pero no nada más por el cáncer, sino por todas las condiciones que se pueden discutir por una anastomosis. Si el paciente tiene un cáncer de recto o el paciente está inestable, saquen una colostomía, le salva la vida al paciente y después vemos qué hacemos con él. Y los stents hoy en día son terapias puentes porque son aquellos pacientes que están dilatados el colon, se puede poner sobre todo lo del lado izquierdo, los del transverso y demás necesitas una experiencia enorme, creo, o algo. O sea, es muy complicado para los endoscopistas. Yo, la verdad es que yo ya no hago endoscopía para nada. Pero sí los stent para el cáncer de recto son una recomendación hoy en día de terapia puente. ¿Sabes qué está ocluido? Sí se puede poner el stent. Pues ponlo, lo desocluimos y vemos si le vamos a mandar a neoadyuvancia o qué vamos a hacer con el paciente para que si, bueno, lo vamos a operar, bueno, pero opéralo ya sin estar con datos de oclusión, ese stent sí te va a servir para eso, ¿no? Gracias, doctor. Pues bueno, se nos termina el tiempo de la discusión y por último quisiera pedirles a cada uno de nuestros invitados si nos pueden dar una conclusión para la gente que nos escucha, empezando con la doctora Sabanes. Bueno, pues yo creo que lo más importante es
conocer muy bien la fisiología normal del intestino, porque pues para así saber qué cosas nos pueden estar afectando la motilidad, ¿no? O sea, siempre saber los efectos de los medicamentos, por ejemplo, un paciente que se operó, pues qué fue lo que utilizaron en la cirugía, en la anestesia, el tiempo quirúrgico, ¿no? Conocer obviamente todas las comorbilidades de nuestros pacientes, siempre hacer solicitar estudios de rutina completos, ¿no? Electrolitos, biometría hemática, etcétera. Aquí que la clínica es muy importante, siempre la clínica va a ser muy importante, pero pues actualmente no debemos de quedarnos solo con la clínica y siempre debemos de hacer como un abordaje más extenso, pedir estudios de imagen y pedir estudios pues de extensión, ¿no? Para saber distinguir bien entre aquel paciente que queremos que puede resolver sin necesidad de algún proceso quirúrgico y aquel paciente que sabemos pues, que no va a resolver, ¿no? Siempre yo creo que es muy importante para los gastroenterólogos clínicos, cuando tenemos un caso de ilio, siempre apoyarnos de un cirujano, ¿no? Que nos dé su opinión sobre el cuadro, alguien de confianza, y no quedarnos solo con la idea de que pues, nuestro paciente no la necesita, ¿no? Sino siempre tener la valoración de un experto en el tema de cuándo sí, cuándo no se tiene que operar el paciente, saber que, bueno, el paciente que no requiere cirugía pues va a resolver con las medidas más fáciles que son la descompresión y el ayuno, que en ocasiones podemos hacer uso de otras cosas como lo que decíamos, ¿no? El chicle, etcétera, pero generalmente el paciente con esas dos medidas hasta en el 70% no va a resolver, ¿no? La vigilancia obviamente del paciente, si un paciente no resuelve en 48, 72 horas, y no le hablamos al cirujano, pues siempre hay que hablarle al cirujano porque es el tiempo que le vamos a dar, ¿no? O sea, no vamos a estar toreando a un paciente más tiempo. Si un paciente no resuelve en 72 horas, es muy probable que la causa sea quirúrgica y que necesitemos la ayuda de un cirujano. Entonces, siempre creo que es muy importante apoyarnos, ¿no? De la otra parte que nos complementa, que son la cirugía. Y pues bueno, siempre saber muy bien la diferencia entre una obstrucción intestinal y una obstrucción colónica, cuáles son las principales causas y pues bueno, creo que eso es como lo más importante, ¿no? Que yo pensaría como una conclusión al tema. Gracias, doctora. Doctor Carrasco. Pues mira, quiero concluir diciendo, por ejemplo, que el ilio postoperatorio sigue siendo un reto todavía para el cirujano. Es algo que un ilio prolongado nadie deseamos tener, se nos complica todo, de tiempo de estancia, el paciente se desespera. Entonces sí tenemos que tener el conocimiento y trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tienes que tener a un gastroenterólogo, tú como cirujano, trabajando de la mano para ver las posibles causas que está teniendo ese ilio y poderlo resolver. Ese es en cuestión del ilio. Y en la obstrucción intestinal, pues realmente saber del algoritmo está nada complicado, saber que ese paciente tiene datos oclusivos, lo primero que se le tiene que hacer, pues es primero hidratarlo, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente de oclusión por fisiopatología lo primero que hace es deshidratarse, se hidrata, se le toma sus placas de abdomen y se visualiza, se confirma una oclusión intestinal. Si no tiene los datos de alarma que ya mencionamos, datos de peritonitis, una hernia estrangulada, ese paciente requiere una tomografía para ubicar bien el sitio de obstrucción y valorar el tipo de abordaje que se le va a hacer. Y una vez que nosotros tengamos a ese paciente ya descartado una oclusión o una obstrucción total mecánica, entonces se le va a iniciar el manejo médico, como ya lo estableció la doctora, fisioterapia, sonda nasogástrica, que sigue siendo todavía vigente para el manejo de este. Y bueno, el trabajo en equipo, ¿no? O sea, nunca retrasar el tratamiento quirúrgico, pero tampoco adelantarlo. O sea, el paciente ocluido no se opera a la primera. O sea, tiene datos bien. Hay que estar muy claros en los que mencionamos ya como datos, que eso no hay para qué buscarle. Pero el paciente ocluido es manejo en conjunto, un gastroenterólogo, un internista, manejo hidroelectrolítico, manejo de dolor, causas de, y en base a eso, pues ya estar oportunamente decidiendo para el bien del paciente, ya sea quirúrgico o
solamente manejo conservador. Y las guías de Boloña hay que revisarlas, son recomendables, están muy claras, están sencillas para poder tener un mejor manejo para el paciente, ¿no? Pues no me resta más que agradecerles a nuestros dos invitados su tiempo y que compartan con nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias. Y bueno, recordarles que ya estamos en vísperas de la Semana Nacional de Gastroenterología, que va a ser de forma presencial y virtual, para que no se la pierdan. Muchas gracias, doctores. Gracias. Muy amables. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.